Buen día, jóvenes. Buenos días. Por favor, en el chat aquí de la sesión, escriban presente para la asistencia. Diego Fraire y Araceli Moreno, que acaban de entrar, por favor pongan presente en el chat. Sí, profe. Sí, profe, listo. Gracias. Bien. Carlos Chavira, Sí, ¿en qué nos quedamos la clase pasada, Carlos? estábamos viendo un problema que se quedó pendiente de, de, de calcular la potencia de una bomba. Calcular la potencia de una bomba. Recuerde el número de problema. Yo anoté, profe, que era el 7.3. 7.3, ok. El libro. 7.13, ¿hasta dónde llegamos a ese problema? Apenas lo íbamos a empezar. Bien, la dinámica que vamos a tomar para estos días, vamos a ver este problemita, vamos a revisar algunos detalles del capítulo 8, que es en donde ya se toma en consideración efectos de pérdidas por fricción, por longitud y algunos accesorios que pudieran
que pudieran intervenir ahí por la suma de todas las pérdidas. Vamos a dejar unos problemitas para que traten de resolverlos ustedes y según como veamos el avance, empezamos a ver lo del software para que lo podamos utilizar, aunque sea a nivel básico, y tratar de replicar en primera cuenta los problemitas que vienen los problemas de ejemplo o los problemas para resolver que vienen en el manual del programa y tratar de comprobar, o no de comprobar, sino de replicar alguno de estos problemas que estamos haciendo aquí, de los capítulos 6, 7 y 8, principalmente el capítulo 7 y 8 en ese mismo programa, ¿sí? Entonces, hablábamos seguramente de la importancia que tienen los dispositivos mecánicos en la ecuación de la energía, ¿sí? Ya vimos que en el capítulo 7 se mencionan algunas cosas eh, generales sobre los sistemas de tuberías, por ejemplo, eh, el diámetro nominal, que no es el diámetro efectivo de flujo, sino que está asociado con un diámetro interior, un diámetro exterior y un espesor de pared, el diámetro nominal. Los diámetros efectivos de flujo, dependiendo del tipo de tubería, los encontramos en los apéndices de este mismo libro, como tuberías de acero, con cédula 40 y 80, ¿sí? Tubería de cobre tipo K, por ejemplo, por mencionar algunos. Y también vamos a encontrar propiedades de los fluidos, algunas tablas, propiedades del aire, propiedades del agua, en unidades del sistema inglés y en unidades del sistema internacional y de otros fluidos, ¿sí? Propiedades como la densidad, como la viscosidad, dinámica y cinemática, ¿sí? Pero no solo en este libro, no solo de este libro nos podemos apoyar para las propiedades de ciertos materiales o de ciertos fluidos, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de los libros que se utilizaron en balances de momentum, calor y masa. El libro de Welty, el de Yunus Engel, de Mott, e incluso podemos llegar a obtener algún dato de la red, ¿no? Entonces, en la ecuación de la energía, lo que comentábamos era que se agregaban otros tres elementos a la ecuación de la energía. Si mal no recuerdo, vimos la importancia de los tres tipos de energía: energía cinética, potencial y de flujo, ¿sí? Y que a esos, en la comparación entre dos puntos, como lo es aquí, el punto A y el punto B, si no existiera la bomba, una cuestión importante era el cambio de dimensiones. Si se fijan aquí, tenemos, al parecer, dos diámetros distintos, un diámetro a la entrada y un diámetro a la salida diferentes, ¿sí? Y eso jugaría un papel importante en la variación de la velocidad y la presión para conservar la cantidad de energía, que lo que entrara sea o fuera igual a lo que saliera, ¿no? En el hecho de tener la bomba en ese punto es donde entra en juego el análisis más completo de la ecuación de Bernoulli al integrar esos tres elementos de energía añadida, removida, ¿sí? Por dispositivos mecánicos y las pérdidas por fricción, longitud y algunos accesorios que lo comentamos también de forma general. Entonces, comentábamos también que el balance de esas tres energías, ¿sí? Obviamente atendiendo al principio de continuidad y considerando que el fluido es incompresible, decíamos que el flujo de masa, bueno, el flujo de masa de entrada era igual al flujo de masa de salida, ¿sí? Y que si el fluido era incompresible se podía simplificar y el flujo volumétrico de entrada iba a ser igual al flujo volumétrico de salida en cuanto a cantidad de masa, ¿no? En cuanto a la energía de flujo potencial y cinética en este punto iba a ser igual a energía cinética potencial y de flujo en este otro, habiendo variaciones de presión y de velocidad principalmente y los cambios de altura, ¿no? Entonces, si nosotros colocábamos dispositivos mecánicos o considerábamos las características de la tubería como la rugosidad, como la aspereza, ¿sí? Que es el grado de deformación que tiene la superficie
y que podemos encontrar ese dato en tablas en función del tipo de tubería. Si considerábamos todo eso, entonces los elementos agregados, que era energía añadida, energía removida y las pérdidas, se ponían o se colocaban junto con los términos de energía del primer elemento. Es decir, los tres términos de energía para el punto A son presión en A sobre peso específico más altura en A más la energía cinética en el punto A, ¿sí? Y a eso le íbamos a agregar la energía añadida, es decir, más HA, menos la energía removida, que es HR, menos las pérdidas por longitud y fricción, que es menos HL. Eso si es que alguna de las tres era significativa y a partir de ahí empezamos a simplificar. ¿Dónde se iba a ver reflejados esos agregados o la remoción de energía? En las características del punto B. ¿Sí? Entonces, este problemita, el 713, la figura 719, es el problemita que nos quedamos viendo. 713, dice la bomba de la figura 719 transmite aceite hidráulico cuya gravedad específica es de 0.85. Creo que también comentamos las características o más bien la importancia de esta variable que es la gravedad específica, que también se le conoce como densidad relativa, ¿sí? O gravedad relativa. Es una relación entre la densidad de un fluido y la densidad del agua. En este caso, al ser menor a 1, quiere decir que es más ligero que el agua, ¿sí? Igual a 1, igual que el agua, y mayor a 1, más pesado que el agua, ¿no? Entonces, es una relación de densidades y también una relación de pesos específicos. Quiere decir que con este valor de la gravedad específica, al multiplicarlo por la densidad del agua, obtenemos la densidad del fluido. Si es que no lo encontramos tan fácilmente en las tablas, ¿no? Y lo mismo para el peso específico. Si multiplicamos la gravedad específica de este fluido por el peso específico del agua, obtenemos el peso específico de esta sustancia. Aquí nos dicen que es aceite hidráulico y pudiéramos visualizar o encontrar algunas de sus propiedades en las tablas que vienen tanto en este libro como en otros textos, ¿no? Nos dan el flujo volumétrico a razón de 75 litros por minuto. Nosotros vamos a considerar que esos 75 litros por minuto están de forma constante, ¿sí? Que el flujo volumétrico es constante, que no hay variaciones en ese flujo volumétrico. Nos dan la presión en el punto A, que son menos 20 kilopascales, ¿sí? Por la succión de la bomba, y en B de 275 kilopascales, donde la presión es mayor. Creo que analizamos la importancia de la bomba, porque si no la tuviera, la presión en el punto B era menor, ¿sí? Por tener un espacio más pequeño. Menor diámetro, menor presión y mayor velocidad. Mayor diámetro, mayor presión y menor velocidad, ¿sí? Como estaba el dispositivo mecánico aquí en medio agregando energía, eso se refleja en un cambio también de presión que nos permite tener una presión mayor en el punto B que en el punto A. La pérdida de energía en el sistema es 2.5 veces la carga de velocidad. También hicimos referencia a la ecuación general de pérdidas, ¿sí? Que una de las más comunes es la de la ecuación de Darcy. Están otras ecuaciones como la de Hagen-Poiseuille o la de Hazen-Williams, pero la que se utiliza más comúnmente es la de Darcy, ¿no? Donde decíamos HL es igual a una letra K de kilo, por la velocidad al cuadrado sobre 2, que es decir, un factor de pérdida que está representado por K, por la velocidad, sí, por la energía cinética, perdón. Profe, Dígame. dice Carlos Alarcón que si le permite entrar a la clase. Okay, También gracias. Lisbeth Carrillo. Sí, aquí las estoy viendo ya, gracias. Ahí coméntenles que pongan presente, por favor. Bien, seguimos entonces.
Voy a pasarme a otra pantalla para escribir lo que estamos comentando. Dijimos que las pérdidas que estaban representadas por HL ¿sí? Este es un factor de pérdida. Y también comentamos que ese factor de pérdida en el caso de los accesorios es específico, ¿no? Había un factor de pérdida distinto para un codo, que para una tuerca unión, que para una vuelta. ¿Sí? Comentamos que era diferente. Y en el caso de las pérdidas por fricción y por longitud, ese factor de pérdida era igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro. ¿Sí? Las pérdidas para longitud y fricción son iguales al factor de fricción, longitud sobre el diámetro, velocidad al cuadrado sobre los G, que es la energía cinética. Y el factor de fricción, este factor de fricción, tiene que ver con una variable que se conoce como rugosidad o aspereza. Y también comentamos que era el grado de deformación de la superficie. Y esta altura promedio de la deformación se conoce como rugosidad y lo encontramos en tablas. En el capítulo 8 viene una tablita de algunos materiales más comunes. ¿Sí? Esa rugosidad relacionada con las dimensiones se le llama, en este caso con el diámetro, se le llama rugosidad relativa. Y esta rugosidad relativa juega un papel importante cuando tenemos flujo turbulento. ¿Sí? El factor de fricción depende, ya lo hemos comentado que también aquí con ustedes, va a depender del régimen de flujo. ¿A qué nos referimos con régimen de flujo? Si es laminar o si es turbulento. ¿Sí? Laminar es un flujo ordenado. Las capas del fluido circulan de una forma más ordenada. El flujo turbulento es más caótico. El flujo turbulento es más efectivo para la transferencia de masa, para la transferencia de cantidad de movimiento y para la transferencia de calor. ¿Sí? Para el flujo laminar, el factor de fricción es igual a 64 sobre Reynolds. ¿Sí? Y para el flujo turbulento hay una ecuación que siempre se me olvida, pero creo que, a ver si lo escribí bien. Es de esta persona, ¿no? Esta y otra persona. Y es una ecuación que ahorita podemos ver aquí en el libro, en el capítulo 8. Entonces, también definimos lo que era el número de Reynolds. El número de Reynolds es una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Y está definido como la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Sí? Y los valores que definen a ese número de Reynolds son, aquí voy a poner arribita, Reynolds mayor a 4, bueno, Reynolds menor a 2000, laminar. Mayor a 4000, turbulento. Es adimensional el número de Reynolds. ¿Sí? Y un número de Reynolds mayor a 2000, pero menor a 4000, se encuentra en transición. ¿Sí?
Este número de Reynolds se va a empezar a aplicar o se aplica de forma más extensa en el capítulo 8, que es donde se consideran ya de forma más, donde se analizan de forma más específica las pérdidas por longitud y fricción. En este capítulo 7 se aborda la importancia de la energía añadida y la energía removida, así como las pérdidas por fricción y longitud, pero nos especifican la magnitud de la pérdida por fricción o longitud, o incluso por accesorios, todo englobado en el término HL. En el capítulo 7 nos dicen, considerando que las pérdidas son significativas y que son de tanto, ¿sí? Hacemos el cálculo nosotros de la energía añadida o de la energía removida, pero no nos dicen cómo se calcula, o al menos no lo aplicamos hasta el capítulo 8. Entonces, con este problemita del capítulo 7, vamos a tratar de dejar en claro la importancia de la ecuación de la energía, y luego nos vamos a pasar al capítulo 8 para hacer cálculos más completos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces, vamos a ver el problema. Si alguien tiene ahí su libro a la mano, por favor, vuélvalo a leer de forma pausada para ir aislando aquí los datos. Quien sea, no hay problema, no se apuren. Dice, la bomba de la figura 7.19 transmite aceite hidráulico cuya gravedad específica es de 0.85. Ok, permíteme entonces. Entonces es el tipo de fluido, es aceite hidráulico, ¿no? Gravedad específica, 0.85. 0.85. ¿Qué más? A razón de 75 litros por minuto. Es el flujo volumétrico, 75 litros por minuto. Vamos a convertirlo de una vez a metros cúbicos por segundo. Son las unidades en las que vamos a manejar preferentemente las variables, ¿verdad? En unidades del sistema internacional y en esas dimensiones de metros cúbicos. 1.25 por 10 a la menos 3. Perfecto. Gracias. Ahí está ya. ¿Qué más dice el problemita? Dice, la presión en A es de 220 kilopascales Ok. y en B es de 275 kilopascales. Ok. ¿Qué más? La presión Profe, en A la era pres- menos 20. Así es, menos 20, perdón. Menos 200. Menos 20. Menos 20, sí. Sí. Así. Sí, así. Ok. Dice, la pérdida de energía en el sistema es 2.5 veces la carga de velocidad en la tubería de descarga. Calcule la potencia que la bomba transmite al aceite. Ok. Información adicional del problema. De ahí de la imagen. Ahí siguen viendo la tabla, el cuadro en blanco completo. La elevación Ok, la elevación. es en el punto, de la bomba al punto B es 1.2 metros. Aquí nosotros podemos identificar ese dato como ZA menos ZB o bien ZB menos ZA. El asunto es que es una diferencia de elevación y que es igual a 1.2 metros.
Hay diferentes formas de tomar la referencia. Una es desde el piso o la otra desde el punto más bajo del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una distancia o una altura de 1 metro desde el piso hasta el punto A, ustedes pueden tomar como referencia el piso. A final de cuentas, lo que nos interesa es la diferencia de elevación entre el punto A y el punto B. Pero hay veces que en algunos problemitas para motivar ese análisis o aterrizar este concepto de diferencia de elevaciones, se pone como referencia otra distancia, ¿sí? Por ejemplo, lo que les comento, ¿no? Nos dan como dato adicional la altura desde el piso hasta el punto A, para que ustedes puedan establecer un criterio y decir, bueno, puedo tomar como referencia el piso hasta el punto B. De todas formas, lo que me va a interesar es la diferencia entre A y B, ya sea que tome en consideración 1 metro hacia el punto A y 2.2 metros hacia el punto B, ¿sí? O simplemente establezca el punto cero de referencia en A y saque la diferencia con respecto a B de esa forma. Entonces, ahí está el cambio de elevación. ¿Qué más tenemos? Lo de los tubos, que en el tubo A es de 2 pulgadas en la cédula 40 y en el de descarga es de 1 pulgada en la cédula 40. Tenemos tubería, cédula 40, y en A es de 2 pulgadas 2 pulgadas. Y en B de 1. es de 1 pulgada. No sé si comentamos. Bueno, de hecho sí lo acabo de hacer al inicio de la clase. Este diámetro ese diámetro es el diámetro nominal. Entonces vamos a tener que ir a las tablas para que de esas tablas obtengamos la información que nosotros requerimos. En el sistema, el fluido va confinado, ¿no? El diámetro de la tubería está asociado, como les digo, a un diámetro exterior, a un diámetro interior y a un espesor de pared, que es este. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos, dado que el fluido circula por el interior del tubo, lo que nosotros necesitamos es el diámetro interior, ¿sí? Para poder calcular el área efectiva de flujo. Entonces, de la tabla del apéndice, aquí lo vamos a ver, Es el F. del apéndice F. F del libro de Mood. Vamos a, ya habíamos visto ese apéndice en la clase pasada para obviar tiempo, sino para cambiar la pantalla y que lo vean todos. ¿Sí lo habíamos visto? No, creo que no. Nada más en balance. Ok, entonces voy a cambiar aquí la imagen y nos vamos a ir al apéndice F. Aquí está lo que les comentaba de las propiedades del aire, las propiedades de otro tipo de fluidos, en base aquí a la gravedad específica, la temperatura y cómo podemos obtener la viscosidad dinámica en unidades del sistema inglés, unidades del sistema internacional, ¿sí? Y específicamente para la tubería, la atmósfera, aquí está. Tubería de acero, cédula 40. Y tenemos aquí el diámetro de 2 pulgadas y 1 pulgada. Para el diámetro de 2 pulgadas, esas son las dimensiones. Fíjense que tenemos un diámetro exterior, que está en unidades del sistema internacional y del sistema inglés,
un diámetro exterior, un espesor de pared y un diámetro interior. De hecho, ya se calcula aquí el área efectiva de flujo. De cualquier forma, nosotros podemos seleccionar en este caso o anotar los diámetros exterior, el diámetro interior en milímetros y el espesor de pared, por si en algún momento nos puede servir de algo. ¿Cuándo nos puede servir de algo? El diámetro exterior, por ejemplo, o el espesor de pared. El diámetro exterior, cuando estamos analizando el flujo por la parte externa de esa tubería y que nuestra referencia es las dimensiones de la tubería, ahí lo que nos interesaría es el diámetro exterior, ¿no? El espesor de pared nos puede servir para cálculos de transferencia de calor, para determinar las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, ¿no? Y el área efectiva de flujo, pues esa nos sirve en este problema como dato directo, porque aunque lo podemos calcular a partir del diámetro interior, como el área de la sección transversal es circular, ¿sí? Si nosotros vemos la tubería de frente, es como si estuviéramos viendo algo así, el diámetro interior, el espesor de pared y el diámetro exterior, ¿no? Entonces, el fluido circula por la parte interior. Si nosotros lo vemos de frente, es un círculo. El área de sección transversal es el área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo podemos calcular a partir del diámetro interior, que es 52.5 para la tubería de 2 pulgadas, de 26, de 52.5 sí, para la de 2 y 26.6 milímetros para la de 1 pulgada. O lo tomamos directamente el dato que ya está calculado, lo pueden comprobar ustedes. Con este diámetro interior, ¿sí? Este diámetro interior se calcula esta área efectiva de flujo, que en el caso de 1 pulgada es 5.574 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y para la de 2 pulgadas es 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí? Anoten esos datos para pasar en lo que yo me paso a la otra pantalla. Ya, al menos para este problema, el diámetro interior para la tubería de 1 pulgada, 26.6 milímetros. Diámetro interior para la tubería de 2 pulgadas, 52.5 milímetros. Área efectiva de flujo para la tubería de 1 pulgada, 5.574 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el área efectiva de flujo para la tubería de 2 pulgadas es de 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Déjenme ver si viene aquí también. Para el aceite hidráulico, aunque probablemente no lo utilicemos aquí en este problema, al menos en todas las propiedades. Por ejemplo, aquí en el apéndice C tenemos propiedades comunes de aceites lubricantes derivados del petróleo y nos dice sistemas hidráulicos automotrices, de máquinas y herramientas, ligero, medio, pesado, a temperatura baja. Ustedes saben que algunas propiedades como la viscosidad varían con la temperatura. Aceites lubricantes de máquinas y herramientas, ligero, mediano y pesado, y viene gravedad específica, y viene la viscosidad cinemática en unidades del sistema inglés y del sistema internacional. Aquí tenemos propiedades de líquidos comunes, en los que tenemos acetona, alcohol etílico, benceno, queroseno, propano, mercurio, ¿sí? En unidades del sistema inglés, y acá arriba en unidades del sistema internacional, y tenemos gravedad específica, peso específico, densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, y toda esta información nos sirve para calcular el régimen de flujo, ¿sí? O algunos otros parámetros
que están relacionados tanto con la cantidad de movimiento como con la transferencia de calor, así como con la transferencia de masa. Entonces, de aquí en las tablas vamos a obtener las propiedades. Voy a cambiarme de pantalla. Entonces, de la tabla del apéndice F tenemos para la tubería en A, el diámetro interior de cuánto es. $52.5 milímetros. Es decir, 0.0525 metros, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y el área efectiva de flujo? 5.574 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Para la tubería en B, tenemos que el diámetro interior es de ¿cuánto? 26.6 milímetros. Esto es 0.0266. Profe, el área Profe, de el área. Ah, ¿no era bueno, sí. sí. 2.158? El área es. de A, La de. 2.168 la de de A. diámetro interior. Ah, pero las confundí. ¿El área de A cuánto es? 2.168 por 10 a la menos 3. Y esa es la de B. Ok, entonces 2.168. 168 por 10 a la menos 3. Las dimensiones de 52.5, ¿está bien? Sí, Ok. Y entonces el área efectiva de flujo para el punto B, ¿de cuánto es? de 5.574 por 10 a la menos 4. Ok. Nos queda menos de un minuto. Voy a finalizar esta sesión y luego nos vamos a conectar inmediatamente. Vuelven a ponerle presente, por favor, ahí en el chat. ¿Vale? Ok.